Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Nos encontramos en Villaminetti, provincia de Santa Fe, en la hermosa Argentina. Si pueden notar, se me está pegando un poquito la forma de hablar acá, pues ya hemos compartido una semana con estos preciosos hermanos. Y me encuentro con el pastor Julio Maciel. Es una persona que vive acá en esta provincia, tiene su iglesia, sirve a Dios de una manera particular, muy bonito. Es un hombre dado a ayudar al necesitado, al pobre, al desvalido. Y en esta tarde quiero entrevistarlo porque estuve escuchándolo en las horas de la mañana, parte de su testimonio, y es interesante porque estoy frente a una persona que no creía en Dios. Estoy frente a una persona que maldecía a Dios. Estoy frente a una persona que prácticamente podíamos decir, en mi nación a veces decimos de estas personas violentas, una persona agresiva, una persona que estuvo, creo que en la delincuencia de una manera tremenda. Y estoy frente a una persona que prácticamente, como se dice en el argot popular del mundo bajo, de las que mataba y comida del muerto. O sea, no estoy con cualquier persona, y no vamos a escuchar un testimonio cualquiera. Vamos a escuchar el testimonio de lo que es la transformación y el poder de Dios en un hombre que no creía en Dios, no creía en nada, en un hombre que creía en sus propias leyes y normas porque la vida lo llevó así. A veces, como digo yo, hay personas, pastor, porque es un ministro del Evangelio aquí en esta ciudad, que a veces nos ven en estas posiciones como pastores, ¿cierto, hermano? Pero no conocen nuestra vida, no conocen nuestro pasado, no conocen nuestra trayectoria. El proceso. No conocen el proceso, como hablábamos, ¿no, hermano? Que no es fácil. Muchos quisieran ser como nosotros. Es como la posición en que yo me encuentro en este momento. Muchos quisieran estar como yo, vivir como yo, actuar como yo. Pero no conocen la trayectoria de nosotros. Y me impactó escucharlo a él, aquí en esta hermosa nación, Argentina. Me marcó, las poquitas horas que lo escuché, me marcó, porque él nos estaba hablando de su niñez, y ahorita nos va a hablar de su niñez. Nos va a contar la historia de su casa, nos va a contar la historia de su adolescencia, nos va a contar la historia del mundo bajo. Pero lo que más me impactó fue la forma en que llegó a los caminos de Cristo, cómo el Hijo de Dios transformó su vida, porque fue de una manera especial. Y me impactó, hermano Julio, escuchar que usted antiguamente era un hombre de retos, en la vida en que se nació, creció, se educó, y cómo el Señor utiliza esas mismas herramientas, que a veces uno dice imposible, pero a Dios no se le escapa nada. Tiene todos los detalles. ¿Cierto? O sea, Dios todo lo tiene preparado, y en esos procesos es espectacular, hermanos. Vale la pena. Este testimonio está quedando en este momento. Estamos en vivo, estoy en live. Esto no está grabado ni va a ser editado ni nada. Y este testimonio va a quedar grabado y pasa a las páginas de YouTube y a las demás páginas sociales para que usted lo comparta, mi amado hermano, mi amado amigo, con estas personas que rechazan a Dios, con estas personas que dicen no creo en Dios, con estas personas que han perdido la esperanza de vida. Y es impactante. De antemano, hermano Julio, gracias por recibirme en su casa, en su iglesia. Gracias por darnos este tiempo de bendición, porque hay muchas personas que están en el mundo y necesitan escuchar esto. A veces no se necesitan predicaciones. A veces no, mire, la mejor forma de evangelizar, para los que se dicen ser evangelistas, es hablar de la transformación, y el mejor testimonio que hay en la vida es la vida de uno. La misma palabra de Dios dice, el Señor Jesús decía, ve y cuéntale cuán grandes cosas. Exacto. Entonces, si tu vida no ha sido impactada, escúchame esto que yo lo he enseñado siempre, si tu vida no ha sido impactada a un cambio y tú sigues en el proceso, es por algo muy delicado. Y es que tú hablas de Cristo, porque hay mucha gente en las iglesias que están en el proceso todavía, y es una lucha tremenda.
Y hay que dejar de hablar de Cristo, hay que permitir que Cristo transforme nuestras vidas, hay que sumergirnos en la palabra para que haya un cambio. Si no nos sumergimos en la palabra no va a haber cambio y vamos a ir hasta peleando con los pastores, nos vamos de las iglesias, renegamos de todo, Dios no existe, Dios no, ¿para qué? O como algunos dicen, si Dios existe, ¿por qué permite el hambre? ¿Por qué permite las matanzas? ¿Por qué permite esto? Justamente yo decía eso, pastor, que Dios no existe, porque si existía Dios, porque yo estaba sufriendo tanto en mi juventud, porque pasé tan mal en la vida. Exacto, y resulta que la vida son procesos. Y si Dios permite las cosas, no es porque Él quiera, ni porque sea un Dios malo, sino porque nos hemos alejado de Él, no le conocemos realmente. Quiero que empecemos a escuchar el testimonio del pastor. Quisiera que me contara su vida de niño, cómo fue. Escuché algo de su padre, de su madre. ¿Cómo fue su vida de niño? Bueno, mi padre era un hombre rudo, rústico, sin prácticamente ese aspecto de padre que tenía, por el hecho de que la idiosincrasia que yo tenía, mi papá era paraguayo, y no era una persona muy, la cultura de él no era una persona muy cariñosa, era machista. El hombre tiene que hacerse el golpe, pero bueno, yo soy el menor de los varones, somos 2 varones y 6 mujeres, soy el menor de los varones, tengo 2 hermanas menores que yo, y en la cultura de mi papá, el mayor era como el segundo padre de la casa y todo lo que él hacía estaba bien y todo lo que yo hacía desde niño estaba mal. Y mi padre, cada vez que por ahí, como toda criatura, hacíamos una travesura, él me pegaba de tal manera, pastor, que me cortaba toda la pierna y salía sangre. Opa. Y me ataba con una cadena en la pata de la mesa. Y eso fue mi niñez. Yo no conocí un juguete hasta después de jugar con mi hijo. No conocía un juguete. Mi juguete era un asado, o me llevaban en el obraje a trabajar y me golpeaba, y así crecí. Y siempre mi corazón, pastor, decía que yo no era adoptado, me encontraban por ahí. Y a un momento en la vida yo le dije a mi mamá, le digo, ustedes a mí no me aman, no me quieren, no, yo no soy de la familia. Y mi mamá me dice, sí, no es así. Le digo, pero la forma que me trataban mi papá y todo eso. ¿Pero por qué el desprecio de su papá? ¿Algún día se enteró por qué lo despreciaba? Cuando empecé a estudiar la cultura del país de él, un hombre machista paraguayo, en la guerra de la Triple Alianza casi murieron todos los hombres. Entonces podían tener 3, 4, 5 mujeres, el hombre le atendían a él, no tenía que hacer nada. Okay. Y esa es la raíz de ahí. O sea, viene de una cultura de un padre donde nos enseñaron a que la mujer es la esclava prácticamente de la casa, donde el hombre no hace nada, donde la mujer tiene que atenderlo como si fuera el rey. Sí, el paraguayo ahora cambió, pues yo trabajé muchos años en el Paraguay, ahora cambió un poquito, sigue todavía habiendo zonas muy machistas, pero hoy cambió. Por ejemplo, antes el papá no estaba para echarle upa en el regazo al hijo, para aconsejarlo, para hablarle un abrazo, un cariño, nada. Son cosas de mujeres. Sí. No tenían que... venía el hombre bien vestido adelante. Esto me ha tocado vivir allá en el Paraguay. El hombre bien vestido, atrás venía la mujer con el bolso y una criatura blanca, y el marido le decía, apurate mujer. Pues cuñar, le decían guaraní, apurate como mujer. si fuera una esclava. Sí. Oh, tremendo. Mire, es algo que no sabía, estoy conociendo esto. ¿Usted es argentino o paraguayo? Sí, argentino. Pero de padre paraguayo. De padre paraguayo y mi mamá es argentina. Tremendo. Es increíble cómo las culturas en que hemos sido formados y creados, cómo nos afectan a nosotros. Y cuando el hombre está lejos de Dios. Sí, es increíble. Para que vea cómo la sociedad se marca es por lo que sucede en nuestras casas y en nuestros hogares. Yo digo que en la niñez uno marca la vida de las personas, porque mi niñez a mí me marcó la vida y tomé decisiones equivocadas. O sea, se la marcó el comportamiento de su padre. El comportamiento y el desprecio que sentía, porque yo veía que mi hermano hacía lo mismo y mi papá le felicitaba, yo hacía lo mismo y a mí me pegaba. Oh, y eso generó, pastor, un odio enorme hacia mi hermano. Y tal así que cuando yo tenía 10 o 11 años le di 10 machetazos a mi hermano queriéndole quitar la vida. ¿A los 10 años? A los 10 años. O sea, ese resentimiento que había en su corazón
Lo llevó casi a convertirse en un homicida. En un homicida de mi propio hermano. De su propio hermano. Decía que gracias a Dios corrió más fuerte y no le pude agarrar, pero le corrí como 3 ¿Y su hermano no tenía la culpa? No, era mi padre. Lo que provocó el desamor de un padre. Tremendo. Y bueno, pasaron los tiempos y yo tenía esta mentalidad de que yo no era hijo por todo lo que veía. Y llegó el punto que mi padre cuando me pegaba ya yo no lloraba más, le miraba con ese odio, Con rabia, con odio, y no sentía más, no lloraba, no me dolía, ya el odio era tan que cuando cumplí los 14 años me escapé en el tren y fui a Buenos Aires. Me escapé de ¿Y se vino para Argentina? No, a Buenos Aires. Yo estaba en Misiones, ok. oriundo de Misiones. O sea, salió de Misiones para la capital de Argentina. Me escapé de mi casa y eso me llevó a mí a no tener lugar, no tener nada allá, a vivir en los trenes, a comer de los tarros de basura. Yo sé, pastor, lo que es agarrar una galleta del tarro de basura y sacar para que caigan las hormigas, la suciedad para poder comer. Vivía en los vagones de trenes, o si no me dormía en las plazas y me tapaba con cartón o con diario. ¿Le tocó vivir en la calle? Me tocó vivir muchos años en la calle. Por el odio de su padre. ¿Su padre lo odiaba a usted? Y creería que sí, yo no. Nunca le pregunté si me odiaba o no, pero por las actitudes que tenía hacia mí yo creería que sí. Pues sí se nota. No, en esas cosas por ahí a veces no se necesitan palabras, las actitudes sobran. Sí, claro, no puede ser de esa forma. Porque no creo que ni a un animal se le pega con una cadena, pastor. O sea, lo que yo me estoy escuchando es que un padre... Además, esto es increíble, hermano. No, yo cuento y a mí me angustia y agradezco, hoy agradezco, y si lloro de muy alegre, porque se pudo recuperar todo eso. Dios me dio la oportunidad de predicarle a mi padre y él acepta a Cristo y 3 días después el Señor lo levanta. Tremendo. Bueno, volvamos a ese tema de la niñez. Entonces recordamos que su padre lo amarraba con una cadena a la pata de la mesa. ¿Con qué lo castigaban? Y con manguera, con látigo, con lo que encontraba, con barra. Hasta que hubiera sangre. Hasta que hubiera sangre en la pierna. Un chico de 4 o 5 ¿Y su madre años, lo defendía? Sí, me desataba y me limpiaba porque mi papá le iba a pegar también. Y me imagino que sufría también golpes ella. Y seguramente que sí, pues mi hermano, nunca nosotros nos enterábamos y nunca, qué sé yo, por ahí en el campo, en la chacra, un poco diferente que vivir en la ciudad, no hay los recursos. Nuestro vecino más cerca quedaba más o menos unos 3 kilómetros, 4. O sea, no había nadie que los defendiera ni nada. No teníamos luz, no teníamos... ¿Usted conoció la vida de su abuelo? No, a ninguno. Pero si su padre era así es porque también recibió los esa abuelos violencia. también eran, escuché historias acerca de ellos. Algo que estábamos hablando anoche en la predicación allá en la barriada era eso, que realmente nosotros... las maldiciones de la generación. Eso son las maldiciones generacionales que hablaba la palabra. Y hay que romperlas. Y qué bonito que usted pudo romperla, pero es increíble porque hay hogares así, donde los hijos odian a los padres, porque los padres no han podido brindarles amor, un abrazo, una palabra de esperanza, una palabra de afecto. Y nosotros no nos preocupamos por cambiar eso, sino que se lo seguimos transmitiendo a nuestros hijos. Y esto ha ido de generación en generación. Mi papá nunca me abrazó. Nunca lo abrazó. Nunca. Salvo cuando estaba ahí, ya lo último antes de morir. Pero nunca me dijo, hijo, yo te quiero, te amo. Ajá. No pasó, no, eso entonces, no. Volvemos al mismo sitio que tanta violencia en su casa por parte de su padre lo llevó a querer asesinar a su propio hermano por celos, por rabia. Por rabia, le tenía odio a mi hermano. Yo pensaba que todo lo que me pasaba a mí era por culpa de él. Sí, claro. Y él era el mayor. Él era el mayor. Ahora, ¿en qué momento, a qué edad salió usted y se fue de la casa? Cuando cumplí 14 años yo me escapé de mi casa. Me fui a José León Suárez, un lugar que se llama allá en Buenos Aires, de una villa grandísima, que en ese entonces ni la policía entraba ahí. O sea, los sitios más peligrosos. Porque inclusive yo me enteré cuando venía para Argentina que todo lo que dice villa en Buenos Aires, solo en Buenos Aires, ojo con aclaro esto, porque me enteré, no sé si estoy equivocado, me corrige pastor que usted es de acá, pero nos dijeron que en Buenos Aires, en la capital, donde se dice villa, son las zonas más peligrosas. Las zonas rojas. Sí, zonas rojas donde maneja, hay prostitución, drogas,
ladrones, hay de Trata, todo. Sí, hay de todo, de todo. Entonces, o sea, lo más sucio, lo más bajo que puede haber en una ciudad y lo más peligroso. Y caíste allá a ese lugar. Caí sin conocer tampoco, porque no conocía, me fui. O sea, ¿usted llegó por llegar ahí o alguien lo llevó? No, caí nomás ahí, empecé a vivir ahí, a comer de los tachos de basura y todo eso. O sea, sacabas de la basura para poder comer, para poder sobrevivir. Y de ahí, después empecé a conocer unos muchachos que andaban en la droga, unos chicos que salieron de la cárcel, y nos hicimos muy amigos con ellos. Y a los 15 años tenía 2 asaltos a mano armada. O sea, se devolvió un delincuente. Me devolví un delincuente y empecé a consumir cocaína, marihuana. En ese entonces, no voy a decir la pastilla que comía, pero y empecé a drogarme con pegamento, a fumar, a tomar. Y cuando estaba en eso, parecía que tenía tranquilidad, me olvidaba de todo lo que... Es que eso es lo que producen los alucinógenos y el alcohol, que lleva a la persona a un estado de conciencia elevada, lo llaman ellos. Y muchos de ellos cuando están drogados, ¿cómo es que se dice? Cuando salen del cuerpo. Nosotros acá en la Argentina usamos una palabra, o sea, los chicos dicen están flasheando. Están flasheando, sí. Miren lo que produce eso. Ese es el famoso desdoblamiento que algunos psíquicos y gente de la India, o los famosos churegurús de la India, salen del cuerpo pero utilizando drogas, donde se alucinógenos. Sí, alucinógenos. Y hay que tener cuidado porque hay gente que utiliza los famosos, los vapes, que son fuertes, o las botellitas esas que ponen acá y una manguerita y van chupando. Y eso es un tipo de alucinógeno que los ponen, decimos nosotros, los ponen a volar, los ponen a llevar. Pero la mente tranquiliza, lo tranquiliza, pero la tranquilizada es que lleva a la mente a un estado de conciencia superior, porque se abre la conciencia y pueden pasar el umbral a lo espiritual. Sí, eso es delicado. Y se usa mucho eso también, por ejemplo, en el yoga, que trata de dejar en blanco la mente. Ese es el origen de eso. El Feng Shui, el yoga, todo eso es delicadísimo. Hay mucha gente que lo practica sin conocer los orígenes y la finalidad de eso. Bueno, hermano, volvamos a ese punto delicado donde usted entra en la delincuencia. ¿Cuántos años tenía cuando entra en la delincuencia? Más o menos casi los 15 años. O sea, en un añito usted ya era malo. Yo ya era delincuente, ya tenía 2 asaltos a mano armada. 2 asaltos a mano armada. Y de ahí era toda la semana de robar porque me mantenía. Pues le tocaba para poder sobrevivir. Es que hay gente que no entiende por qué también roban a la gente. Algunos lo cogieron por profesión, pero algunos lo hacen por necesidad. Y para la droga y todo. Increíble porque, mire, escuche esto. A los 14 años se va de su casa por violencia intrafamiliar. Abusado, golpeado, encadenado como un perro a una mesa. Le daban con las mangueras por las piernas hasta que brotara sangre y su padre descansaba cuando había sangre. Y otra, yo tenía ahí un pariente, un cuñado que estaba ahí y me intentó violar 2 veces. ¿Lo violaron o lo intentaron? Lo intentaron. Oh my God, imagínense. Eso es fuerte, en su propia casa. En su propia casa. Hay gente que uno deja entrar en una casa. Por eso hay que tener cuidado. Escuchen esto, mis amados hermanos. Los tiempos han cambiado. No deje a sus hijos solos. Tengan cuidado aún con los mismos familiares. Y algo que hay que tener mucho cuidado, ojo, porque se ha visto mucho en la Iglesia Católica, es que a veces confían sus hijos a los sacerdotes católicos y resultan violados. Sí. Acá hay algunos en el mundo entero. Y no solo, lamentablemente se ha visto muchos casos con pastores también. Sí. Cuide sus hijos, no le confíe a sus hijos a nadie, protéjalos. Los hijos son los tesoros más grandes que Dios coloca. Exacto. Pero mire esto, mirando este testimonio para mí es terrible, para mí es tremendo, porque yo he visto violencia, pero lo poco que yo le escuché al pastor esta mañana, que lo decía con lágrimas, me impactó, le dije, esto lo tiene que saber el mundo. ¿Ok? Y es como un joven entra en la drogadicción, un joven entra en la violencia, de volverse pandillero, atracador y tal vez asesino, por falta de abrazar a nuestros hijos en las casas, y anoche lo predicaba. Por falta de decirle a nuestros hijos que los amamos, están en situaciones difíciles. Esto es delicado, por eso tenemos que volver al primer amor, y anoche lo decía. Y a nivel de iglesia, a veces dicen que el primer amor es volver a Dios. Pero tenemos que volver a amarnos a nosotros mismos y tenemos que cortar con las maldiciones del pasado, estas maldiciones generacionales.
Yo no puedo ser como era mi padre. Yo no puedo ser como era mi madre. Yo tengo que corregir para que mis hijos triunfen y se cojan del Altísimo y vayan por el camino bien. Bueno, volvamos a los 15 años. O sea, duró un año en las villas, que son los barrios más bajos, aquí en Buenos Aires. Consumió drogas todas. No hay una sola droga que este hombre no haya ingerido. Pegamentos, de esos que yo he visto en algunas naciones, jóvenes que utilizan los pegamentos para pegar gomas, cauchos. Zapatos y cauchos. Y empiezan, y los ve uno. A eso le dicen jalar. No se respira, se pone la bolsa. ¿Puedo? Sí, se pone la bolsita. Aquí sea expresivo con todo. No hay La problema. bolsita en la mano, se le pone adentro el pegamento y se cubre todo, la nariz y la boca. Ah, ok. Y eso se respira, no se saca. Se respira hasta que queda blanco el pegamento. Y ahí es donde termina todo. Porque es amarillo el pegamento. Sí, es amarillo. Y bueno, hasta que quede blanco. Y eso va a todos los pulmones, todos los pulmones, todos los pulmones. O sea, y Eso es tóxico, es malísimo. terrible. Y vemos los muchachos así y nos preguntamos, a veces, miren, es que es tremendo. A veces nosotros los criticamos y señalamos porque están robando, porque están así. Los tratamos mal, pero todo eso tiene un origen y viene desde casa. Viene desde casa. Pastor, ¿qué pasó entonces a los 15 años cuando me dice que ya en un año ya atracaba, ya robaba? Y bueno, empecé a vivir de eso, empecé a robar, empecé a tener mala junta. Me rodeé de pibes que estaban vendiendo droga, que se drogaban. Entonces empezamos a robar todos los días, asaltábamos colectivos, asaltábamos. En ese entonces habían los recolectores de una marca de gaseosa muy conocida, Coca-Cola, y venían los cobradores, a ellos les soltábamos. A mí me decían Martillo Hammer porque era muy loco con arma. Martillo Hammer era su alias. Mi alias. Tremendo. Perdón, voy a hacer un poquito de énfasis, pastor, discúlpeme. Es que las identidades como Martillo Hammer es porque usted tiene que haber sido demasiado atrevido, demasiado sangre fría y demasiado severo, Sí. para que le hayan puesto ese alias. Era muy desgraciado. Oh my God. Muy desgraciado. Yo iba con los muchachos por ahí y me decía, vos no te animás a pegar a aquel que está en una parada. Yo me iba y le pegaba, le lastimaba, le pateaba todo. Sin nunca le había visto, solo porque el otro me dijeron que tenía. ¿Alguna vez derramó sangre? Sí. ¿Se convirtió en asesino también? No sé si asesino, pero he maltratado mucho. Maltrató en su pasado. Sí. Pero no. No, nos tiroteamos con banda, todo, no sé, por eso le digo, no sé si le... O sea, lo más probable es que sí, porque cuando se usan armas y están en ese ámbito de delincuencia, tuvieron que haber muertos. Pero usted no está seguro. No estoy seguro. Porque normalmente cuando están asaltando y le disparan a una persona, no se quedan ahí a ver si se murió o no se murió. Bueno, tremendo. Síganos contando que eso está... Bueno, me acuerdo en una oportunidad, como les contaba yo, y que estaba desesperado por la droga, ya era un poquito más mayor. Y entonces agarró un encendedor, que era antes venían los encendedores medio redonditos, la parte de atrás. Sí. Y me subo en un colectivo y terminaban ahí en la villa, cerca de José León Suárez, y terminaba el ramal del colectivo. Entonces esperé que se baje casi toda la gente. Cuando yo al último me acerco y le pongo al hombre el encendedor atrás, porque en ese entonces se cobraba con dinero los pasajes. Sí. Dame toda tu plata, pues yo te he pegado un tiro. Y le digo, dame tu reloj, dame tu cigarrillo, dame todo. Y cuando él frena el colectivo, se mueve un poco el colectivo y se da cuenta que yo tenía un encendedor. Entonces le pego y salto al colectivo. Cuando salto al colectivo, él tenía un arma debajo del asiento, un 22 largo, y me hace me pega 2 tiros. Oh my God. Y yo cruzo y pega en la pared, así, la bala en mi O cabeza. sea, no lo tocó usted. No me tocó. Y yo me voy con mis amigos allá con plata y todo eso. Le digo, me pegaron 2 tiros, pero no me agarraron porque soy una persona muy ligera, le digo yo. Oh, confianza. Y hoy entiendo que no era porque era ligera, pastor. La mano del Señor. La mano del Señor. Yo no le conocía, pero ella me estaba cuidando. Así es. Y yo estoy seguro que cuando mi padre me maltrataban todo, porque yo decía, ¿dónde estaba Dios? Dios estaba ahí llorando al lado mío también. Así es. Porque Él nunca abandonó a nadie. O sea, desde niño usted estaba ya reclamándole a Dios ayuda Sí, y no la veía. Nunca la veía. Hasta tal punto, bueno. Eso es tremendo, hermano, porque a veces en la medio de las situaciones son complicadas, uno no lo ve.
y empieza uno a dudar de su existencia, Sí. pero Él tiene el control y Él está ahí. Sí. Eso es lo que se llama Pastor, procesos. lo extraordinario que uno aprendió de todo esto es que Dios se va a manifestar a través de nosotros, de los padres a los hijos. Sí. Por eso es que es muy importante llevarle a Cristo en la casa. Sí. Para que no sucedan O sea, estas cosas. para que no sucedan estas cosas necesitamos volver al altar familiar, Tal cual. instaurar el altar familiar, volver a la palabra de Dios, volver a esa lectura en nuestras Sí. casas, reunirnos con nuestros hijos, darle tiempo a nuestros hijos también de calidad, ¿cierto? Anoche lo decía, nos dedicamos al trabajo, nos dedicamos a la iglesia, nos dedicamos a los pastores a la iglesia y se nos olvida que nuestra familia nos necesita también. Sacar tiempo para los hijos es importante. Es lo más importante, porque después hay muchos padres que pueden vivir bien, pueden tener comodidades. Y conozco familias que están bien, pero sus hijos están en una situación Sí, terrible. yo también conozco gente que no le falta nada, están mal. Están mal, sí. Están mal porque no tienen, no se sientan con el Señor en su mesa con sus hijos. O sea, su vida de ahí en adelante, ¿qué sucedió? ¿Siguió lo mismo en el mismo ámbito, robando? Robando, de fiesta, tomaba mucho, tomaba whisky, vino, cerveza, fumaba 4 atados de paquetes de cigarrillos por día, me seguía drogando, los viernes, sábado, domingo, boliche, cuando no tenía plata iba a robar y seguía de fiesta. O sea, su vida fue robar y tener una vida libertina de fiesta, Porque drogas, nunca fui feliz. drogas, alcohol, mujeres, de Sí, todo. de todo. O sea, usted vivió todo lo que es el bajo mundo. El bajo mundo. Yo tenía al menos unas 5 o 6 chicas que trabajaban en la calle, que yo le prostituí y yo las cuidaba y ellas me pagaban. Por ponerlas a trabajar. Sí. O sea que usted también estuvo en la trata de blancas. Y yo les cuidaba supuestamente a ellos, pero no es que le voy a cuidar. Sí, no, y les cobraban. Tremendo. Y pues. los fines de semana ellas me pagaban la entrada del boliche, la fiesta y todo eso. Oh my God, tremendo esto. Y bueno, mi padre en su momento se ve por insistencia de mi mamá, porque yo en ese lapso de 14 hasta 19 años no supieron más nada de mí. O sea, se No tenían perdió paradero, 14 a 19, se perdió 5 años de sus padres. Y en 5 años... Todo, o sea, usted todo, prácticamente, hermano, podemos decir, nació en esclavitud, se escapó de la esclavitud y cayó en una peor. 600 peor. Como o sea, decimos los argentinos acá, salir de Guatemala en Renguate peor. Sí, o sea, usted prácticamente, sí, su vida no avanzaba, sino simplemente iba más bajo, más bajo. Cada vez peor y cada vez más decepcionado, porque lo que hace el alcohol, lo que hace la droga, lo que hace los vicios y los placeres de este mundo, es lo que dice placer momentáneo. Pero cuando yo me despertaba de la droga, cuando me recuperaba un poquito, había una amargura tan grande en mi corazón. Y yo sabía que lo que yo estaba haciendo es mentira, que uno no sabe lo que uno está haciendo. Pero hay algo que no lo deja salir. Y yo decía, no voy a tratar de cambiar y el otro día sea peor todavía. Quiero hacerle una pregunta, porque es que hay muchas personas que piensan que son espíritus inmundos. Ojo con esto, lo que voy a decir que es fuerte. Y hay pastores que piensan que son demonios los que toman a las personas, pero no es así. No. Es sencillamente la carencia de amor, la falta de un abrazo, el que los hijos se sientan amados y protegidos, la falta de valores en nuestros hogares. Y los valores más importantes como el respeto y el cariño y el afecto, y que antes de ser padres debemos ser amigos. Tal cual. Y no es demonio eso. Y no es demonio. Tal vez la influencia, cuando te falta el alcohol o el vicio que querés hacer eso. ¿Qué es lo que sucede? Mire, y usted me dirá si estoy equivocado o no. Pues en ese área usted tiene mayor autoridad, pues no como yo, porque yo no pasé por eso. Mi proceso fue distinto como el de todas las personas. Cada cual, y como lo decíamos ahorita, no podemos señalar, ni criticar, ni juzgar a nadie por su pasado. Tal cual. Porque los procesos para Dios son distintos. Cada cual vivimos en situaciones distintas. Por eso tenemos que comprender y muchas veces callar y simplemente sorprendernos, sobre todo ver la maravilla de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la persona ingiere drogas, no es un demonio. Es que el cuerpo se acostumbra al narcótico. Sí. Y después el cuerpo empieza a pedir narcótico. Está bajo el efecto y después cuando uno no está consumiendo, eso quiere. La ansiedad, produce la ansiedad y por eso sigue consumiendo hasta que sigue y ya después no tiene reversa. Lo mismo pasa con el alcohol. Sí. ¿Sí?
Yo escucho por ahí a veces, o escuchaba enseñanzas que es que el alcohol es un demonio, que la droga es un demonio. Mire, tenemos que dejar de estar echándole demonios a todo. ¿Puedo hacer una broma irónica? Hágala. El alcohol no es un demonio, el alcohol es un fruto de la uva. Exacto, es un fruto de la uva. Con alcohol nada más no es un demonio. Si no tendríamos que ir a orar en los uvajes. Exacto, tenemos que ir a reprender a los cultivos y eso no es así. Sencillamente es que el cuerpo absorbe, es como cuando usted se acostumbra a comer, por ejemplo, este asadito rico que hicieron hoy, que nos atendieron, nos honraron aquí en la casa del pastor Julio, ¿cómo se apellidó? Maciel. Delicioso, es exquisito. Y entonces a usted le agradó algo, o un dulce o algo, o un pie, o cualquier cosa, y usted sigue comiendo, y vuelve y come. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya le está pidiendo. Entonces, hay muchas iglesias que luchan con el tema de los vicios y creen que con ir a reprender ya es suficiente. No, tenemos que empezar a hacer una cultura de cambio, ¿sí? De nuestras costumbres. Hay que provocar que la persona cambie el ámbito y empiece a adaptarse a un nuevo ámbito para que el cuerpo vuelva a readaptarse. Aparte, hay algo muy, muy horrible que está sucediendo en la iglesia, que nosotros le llenamos, los pastores le llenan la cabeza que es demonio, que es demonio, que es demonio. Entonces la persona no se puede restaurar porque cree que es el demonio. Y por eso es que corren a buscar a las iglesias, a altar a los pastores para que le pongan la mano encima y reprendan. Y esa persona termina sufriendo peor y en un pozo depresivo peor porque no es. Exacto. Entonces, lo que sí el pastor tiene que hacer es llevarle a los pies de Cristo. Llevarlo a la palabra de Dios. La palabra. Y que la palabra es la que transforma, pero hay que crear nuevos hábitos. Sí, mire, yo estaba enseñando estos días un poquito, digo yo, cuidado nuestra manera de pensar, porque nuestra manera de pensar se transforma en palabra. Cuidado con nuestra manera de hablar, porque nuestra palabra se transforma en hábitos. Cuidado con nuestros hábitos, porque eso nos da una dirección en nuestra vida. Entonces cuando nosotros le llenamos de pensamientos diferentes a la persona, esa persona empieza a hablar de esa manera y genera un hábito y le da una dirección incorrecta. Así es. Yo normalmente lo enseño y hago el ejercicio en la iglesia, es que les digo, levanta la mano derecha, póngasela así. Les enseño mi manera de pensar, determina mi manera de sentir y como yo siento, así actúo. Mire, él sufrió violencia intrafamiliar muy fuerte por su padre, porque no es fácil que lo amarren a una mesa con cadenas y lo latiguen hasta que va sangre. Entonces, lo que él pensó de dolor, de odio que le tenían, se llenó de sentimiento y ese sentimiento lo llevó al pastor. Y otra cosa que no es menos importante esto, cuando yo practiqué full contact, hice judo y hice boxeo. Artes marciales. Cuando yo lastimaba a otra persona, yo me sentía muy bien. Sí, es que porque a mí me lastimaron. Suelta la adrenalina porque lo lastimaron. Entonces volvemos a lo mismo que decía anoche. Si nosotros recibimos una semilla mala y queremos que todo cambie, tenemos que cambiar la semilla. Tenemos que cambiar. O sea, si a mí me sembraron dolor, tristeza y amargura, ¿qué voy a dar? Eso. ¿Qué puedo dar? Le decía anoche a las mujeres también, sus esposos le están dando lo que ellos recibieron. Y en vez de estar clamándole a Dios porque cambie a su esposo, cambie usted primero. Cambie su propia semilla. Y va a marcar la diferencia. Marca la diferencia y usted va a dar el ejemplo. Sus hijos van a cambiar, porque son los que pagan las consecuencias. Nuestros hijos pagan las consecuencias de nuestros actos. Y muchas veces lo que nosotros decimos es que yo nací así, yo soy así, yo no cambio. No, mentiroso el diablo, como dicen algunos, ¿sí o no? Sí, si no cambio es porque no quiero, porque no tomo una decisión personal. Pero no, a veces no nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo a los nuestros. Sí. Pastor, entonces 19 años y ya usted era el más malo de los malos aquí en Buenos Aires. Bueno, mi padre, por cuestiones por ahí, a lo mejor que mi mamá le insistió tanto, porque quería encontrarme, quería saber de mí, no sabía si estaba muerto o vivo, cómo estaba. Y me salieron a buscar y me encontraron en un campo, estaba arruinado. ¿Qué es un campo? ¿Una casa o un sitio? No, un sitio, 20 hectáreas ahí, que estaba viviendo en un lugar ahí. No tenía ropa prácticamente nada, estaba viviendo prácticamente ciruja. Que todo se lo gastaba en vicios. Y va mi padre allá y me encuentra y me dice, ¿por qué no volvés a casa? Esta no es vida para vos. Yo le dije, ¿quién sos? Que no te conozco. Quiero que te vayas de acá porque te voy a matar.
A su propio papá. A mi propio papá, y le eché, me le corrí en mi casa, le iba a matar, yo le iba a matar, porque cuando lo vi me trajo toda esa memoria de... Claro. Y una angustia, una bronca, angustia, tristeza, desánimo, invadieron mi corazón porque yo no quería, yo no había elegido esa vida para mí. Y estaba ahí, sentía, le echaba la culpa a todo ello, que yo estaba así por culpa de ellos, porque no me brindaron la oportunidad para vivir, para ser un niño, una criatura que se crió con un juguete, o que fue a la escuela. Íbamos a la escuela descalzo, y para calentar nuestros pies, pastor, en el invierno metíamos los pies en la caca de vaca cuando... Tremendo. Y todo eso. Y él se fue porque yo estaba determinado a hacerle daño si no se iba. Y se fue, volvió, y al tiempo, ahora pasaron 6 meses, 7, mi madre fue a buscar, lloró, se me prendió, me convenció para volver a la misión y volví, pero ya volvía un muchacho rebelde, agresivo, rencoroso, muy agresivo. Imagínense que en una oportunidad tenía una supuesta novia por ahí y estaba drogado yo, y se ve que encontré que estaba el novio o el cliente, y le rompí toda la casa y le prendí fuego. Oh my God. A ese punto era el odio, ¿no?, a las personas. Cuando no hay amor, no se le da amor a un chico como se le tiene que dar en una familia, estamos criando un monstruo. Y hay algunos que tienen la posibilidad y la gracia de parte de Dios de transformar su vida, y hay otros que no. Otros no alcanzan esa experiencia, no tienen esa oportunidad. Y por eso que también estamos acá para decirle a toda aquella persona que está en esa situación que hay esperanza en Cristo. Es lo único, hermano. Es lo único, hermano. En Cristo. Sin importar las circunstancias, sin importar la situación. Mire, este hombre está aquí, y yo le voy a decir algo, mi hermano. Él sanó su corazón. Y para llegar a los pies de Cristo, escuché que Cristo se metió en su mundo. Así como para salvar a la humanidad, se hizo hombre. Y fue espectacular. Cuando Él suelta lágrimas, no son lágrimas de dolor, porque algunos piensan que cuando nosotros los hombres de Dios lloramos al contar nuestra experiencia. Sí. Es que hay personas que dicen, mire, y yo me he encontrado con personas, yo cuando doy mi testimonio suelto lágrimas, pero no son lágrimas de dolor, ya de tristeza. Sí. De lógica y nostalgia, porque somos seres humanos y tenemos sentimientos, sí, pero ya no son lágrimas de odio, de rabia, de dolor. Ya nuestro corazón está sano, si no, no estuviéramos aquí. Es pura gratitud. Y ahí es donde vemos la gracia del Todopoderoso, cómo nos ayuda, nos socorre y no nos deja en el fondo del abismo. Dice el Salmo 40, verso 1, pacientemente esperé. Dice en Jehová en el latín, Yahweh en hebreo, o Yahuwah en el arameo. Es el Eterno. Dice, hasta que Él se inclinó hacia mí. Mire, cuando dice esperé hasta que Él se inclina, es un periodo de tiempo que no sabemos cuánto dura. Puede durar años, meses, o inclusive casi hasta el punto ya llegar a morir. Como sucedió con mi padre. Mire lo que hizo. Antes de que siga con el testimonio, dice el verso, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó hacia mí. Pero mire lo que dice, Él no lo saca a uno del pozo. No. Me hizo, dice la Escritura, me hizo salir del pozo de la desesperación. Cuando Él lo hace es porque Él actúa, pero Él permite a veces los procesos, porque es necesario que la persona, para que saque el dolor, la amargura y la tristeza de todo lo que dejaron de darle lugar, tiene que ser procesado. Y le voy a decir algo, mis queridos hermanos, pastores, amigos, porque hay muchos ministerios que vienen en mi página, y es que no basta con una oración de fe. El peor error es coger a una persona y llevarla al altar, casi obligado para que haga una oración de fe. Y luego, el otro peor error es ir a discipularlo y llevarlo a las aguas y creer que ya es salvo, sin sanar las heridas que hay en el corazón. Mire, dice el versículo, sigue diciendo el Salmo, dice, pacientemente esperé en el Señor y Él me hizo salir del pozo de la desesperación.
y del lodo cenagoso. El lodo es cuando algunas personas llegan a lo más bajo, lo más sucio, lo más profundo, de donde nadie lo puede sacar. Perdón, corrijo, donde la misma persona no puede salir, sola no puede salir. Y mayormente ese pozo cenagoso tiene que ver mucho también con las profundidades de llegar a un extremo de no tener más ganas de vivir, de un pozo de desesperación. Sí, donde ya es el límite. Psicológicamente sufrir un daño tan grande que no es tan espesa la niebla o la oscuridad en la vida del corazón de la persona que él no ve oportunidad de vida. Una pregunta, en ese bajo mundo donde conoce la criminalidad y las drogas, ¿usted entró al satanismo? Estuve en 2 oportunidades en un culto de Umbanda. ¿Qué es eso? Es prácticamente la macumba. Y leí magia blanca, magia marrón. Lo hacía para autoprotegerse, porque yo sé que he sabido que las personas que están en esa situación de criminalidad acuden siempre a ellos como para tener tabús o protecciones de esa parte. Para protegernos también aquellos que buscaron un refugio, buscar dónde esconder. O sea, si Dios no le escuchó, entonces se va a poner otro. Ok, listo. Entonces, mire, viene la tercera parte del versículo, Salmo 41 al 3, donde dice que Él lo saca a uno del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, que es donde usted ya se hunde y no encuentra salida. ¿Sí? Pero es Él que lo hace salir a uno, lo saca a uno. Y dice que lo pone uno sobre peña. Pero también son procesos. Si usted analiza esos 3 versículos, es un proceso aquí, un proceso allá, un proceso en la amargura, otro proceso en el lodo cenagoso y otro proceso para subirlo y ponerlo en peña. Pastor, yo estuve en un problema psicológico muy terrible, estaba en una depresión, un pozo depresivo muy grande, hasta el punto que yo no encontré una salida. Por eso le digo, yo era tan oscura la niebla que no me dejaba ver que tenía esperanza en mi vida. Ni sabía. Ni sabía. No, pero vida secular siquiera, ¿no? Sí. No teníamos oportunidad. O sea, usted se metió en ese mundo y era su mundo, era su vida, no existía nada más. En ese entonces, ya estaba en los últimos procesos, yo tengo un cáncer en los pulmones y ahí está, y cuando caigo me deprimo de tal manera que dije, no hay más salida para mí. Si esta es la vida, yo no quiero vivir más. ¿Qué pasó con el pulmón? Hoy lo tengo sano, más sano que una criatura. Bueno, pero porque cuénteme lo del pulmón primero, no ahorita el milagro, porque va a haber un milagro, pero cuénteme lo que sucedió con el pulmón. Yo empecé a delinquir ahí en Posada, a pelear, a andar en bandas y todo eso, en Misiones, y bueno, tenía muchos amigos, porque cuando uno tiene plata, tiene fama, era famoso, era dentro de todo famoso en la jerga del bajo mundo, ¿no? Tenía muchos amigos, pero pasaron unos poquitos tiempos en que estuve en Misiones y empecé a empeorar, mi salud empezó a deteriorarse muy rápido. Y algunos me sugirieron, dice, tenés que ir al doctor y todo está cada vez peor, me costaba más respirar, Yo seguía drogando, seguía fumando, seguía tomando, seguía 2 o 3 noches sin dormir, drogado, caminando toda la noche. Y bueno, hasta que me llevaron al doctor y me hicieron todo un estudio, todo eso, y el doctor vio esa bata blanca que uno no quiere ver. Me dice, mira muchacho, la vida que vos estás llevando te va a matar si no dejas. Pero tengo una mala noticia, tú tienes un cáncer. Un cáncer en el pulmón y tienes todo un pulmón podrido de tanto. O sea, cáncer y pulmón podrido de tanto pegante que estabas absorbiendo. Oh my God. Bueno, pasemos ahora sí, que me interesa saber cómo fue que el Señor lo sacó de allá, de ese inframundo, se puede decir, ¿cierto? No le podemos decir bajo mundo, sino inframundo, porque hay drogas, alcohol, sexo ilícito, robos, asesinatos, brujería,
O sea, usted llegó a lo que el Salmo dice, usted llegó al lodo cenagoso, al pozo de la aldea. A lo más bajo, a lo más sucio, donde no había salida. O sea, humanamente no había salida. Es como caerte en un pozo de 100 metros y no tener una escalera. Y no tener quien le ayude. Y ese es ¿Sí? el mundo ahí. Y de pronto usted tenía a su mamá que quería ayudarlo, pero no lo pudo sacar de allá. Me imagino que la viejita sufrió tremendamente. Ella siempre me decía hasta ahora, si yo esperaba una noticia, que encontrar que mi hijo me lo traiga muerto en mi casa. ¿Y ella vive aún? Sí. Ahora es un orgullo, ¿no? Sí, el ejemplo de la casa. Pero yo escuché algo impresionante y fue como este hombre en el bajo mundo prácticamente, y los hombres que sufren violencia intrafamiliar llegan al punto que son hombres agresivos, pero de retos. De retos, ¿cierto? O sea, ¿qué pasa en las pandillas y en la delincuencia? Normalmente para hacer algo les ponen un reto, aquí usted no es capaz. Entonces, por demostrarle a los amigos valentía, van y roban, van y asesinan, venden drogas, lastiman, golpean mujeres, violan. Me he dicho es que le voy a decir una cosa, con todo respeto, pastor. Lo que nosotros expresemos acá, y yo sé que él se está teniendo de contar muchas cosas porque la vida de él, perdónenme lo así con todo respeto, ni basura era. Era lo peor que había. No estamos hablando de un testimonio cualquiera de un hombre que estuvo por ahí delinquiendo. Estamos hablando de un hombre que ya no quería ni vivir y al que se le atravesara pagaba las consecuencias. Pero un día, escuche esto, un día llegó el Señor y dijo: no más, ya es suficiente. Y ahí es donde vemos que la palabra se cumple, donde dice que lo vil y lo menospreciado, los que escoge Dios para avergonzar a los sabios. Donde Cristo se le atravesó en el camino. ¿Y de qué manera? Cuénteme cómo fue el tema del reto. Bueno, el tema fue así. Yo vengo con 3 intentos de suicidio porque ya no quería vivir más. No es fácil, como dije, quitarse la vida, había sido porque me metí un revólver en la boca y no me animé la primera. Sí. Pasó una semana, me quise volver, no me animé. Y tuve una recaída muy grande psicológicamente, de salud y todo. Y digo, ya está. Eso no me importa nada. Mis amigos se fueron todos. Claro. No había dinero, no la había familia, droga. los amigos Ya y los está. recuerdos ahí. Dios no existe. Es toda una mentira. Y cuando decidí, yo creo que el Señor estaba mirándome de arriba y dijo, este se va a matar en serio. ¿Sabe qué dice Sofonías 3:17, hermano? Sofonías 3:17 dice que muchas veces Dios calla por amor, pero nos está observando, porque son procesos de la vida. Es que yo miro esto, me identifico mucho, mi vida se identifica mucho allá cuando Abraham levanta el cuchillo. Para Dios, el cielo entero estaba paralizado mirando. Sí. Y dije yo, ya está, acá nomás, ya no quiero vivir más, no quiero sufrir más. Para levantarme de la cama, yo me tenía que bajar despacito, hacer esto, bajar. Tremendo. Porque me dolía mucho los pulmones. Y volver a sentarme de vuelta. Oh my goodness. No daba más de dolor. Sí. No había medicamento, no tenía tampoco los recursos. O sea, el único recurso es cuando salía a robar. Sí. Y ya no se podía mover. El hombre, el joven orgulloso, peleador que golpeaba a todos, se terminó. Se terminó ese tiempo. Y los amigos... O sea, la forma es que Dios utiliza de una forma tan tremenda y muchas veces muchos reaccionan es cuando ya no tienen nada, o cuando paran en la cárcel, o cuando están a punto de morir, o cuando ya quedan en una cama tirado. Así Dios actúa también, porque la persona está tan dolida que no permite la entrada a la verdad. Y en eso parece un amigo de infancia, que íbamos junto a la escuela de 3er grado, más o menos, y él sí estaba convertido al Señor. Hicimos muchas macanadas juntos por ahí en un tiempo. ¿Cuándo eran chicos? Y después de adolescente también, porque yo vivía hasta los 14 años en Venezuela. Y llega a mi casa, me dice, Julito, me dice, me enteré que estabas mal y te vine a visitar. Y luego pasaba. Era como era con Picho. Yo he visto que algo diferente. No era el loco de que éramos. Y me dice, quería venir a invitarte, vamos a la iglesia y Cristo puede cambiar tu vida. ¿Qué? Le digo yo.
Cristo puede cambiar tu vida, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Yo le digo, ¿qué si Dios no existe? A quien usted odiaba. Sí. Oh, my. Le digo, ¿sabes qué? Le digo yo, no me venga a hablar de estos locos, puedo decir una palabra media fuerte, Sí, estos tarados de miércoles, para no decir otra palabra. Sí. Le digo yo que lo único que saben hacer es contarse por ahí y gritar, y decir, Dios me está hablando, Dios no existe. Si Dios existiera, le digo yo, si le grito, si Dios existiera, ¿vos crees que yo estaría así como estoy? ¿Dónde estaba Dios cuando mi papá me golpeaba? ¿Dónde estaba Dios cuando yo me moría de hambre y nadie me dio de comer en la calle? ¿Dónde estaba Dios cuando yo me estaba drogando, tirado, muriendo por ahí? ¿Dónde estaba Dios cuando me dijo el doctor que tiene un cáncer y va a morir? Si yo hace rato que vengo muriendo, le digo. Y le apunto con el revólver en la cabeza y le digo, no me hable de Dios porque te voy a matar. Tremendo esto. Y él me mira así, él sabía que yo lo iba a hacer porque me conocía. Y él me dice una palabra que me desafía y me tocó el orgullo. Porque a pesar de que mi vida se estaba terminando, todavía seguía siendo orgulloso. Porque el hombre siguió así. Se puede estar muriendo y lo así siendo arrogante. Igual que el cerdo, Dios no mira para arriba hasta que le pongan en la mesa para quitarle la vida. Así es el hombre orgulloso. Y me dice, ¿qué tanto miedo le tenían los creyentes que no creí? Y me tocó el orgullo. Lo retó. Me retó. Y digo, para que vos veas que yo no tengo miedo de esos mangas de tarados, te voy a acompañar. Así le dije. Sí. O sea, en pocas palabras, su amigo de la infancia se había convertido en cristiano. Sí. Y fue a evangelizarlo. Sí, fue a evangelizar. Y usted le puso un revólver en la cabeza. Tal cual. Lo iba a matar. Lo iba a matar. Por hablarle de Dios. Y la única defensa fue que él lo conocía, que era un hombre de retos, y lo retó. Si no, usted lo mata. Sí, no lo pegó un tiro. O sea, el reto era que prácticamente usted le iba a demostrar a él que Dios no existe. Y él... que yo no tenía miedo a los creyentes ni a la iglesia. Exacto, porque es que mire lo espectacular y póngale atención a esto. Es que el reto no solamente fue que fuera y aceptara a Dios, sino que el reto era... En ningún momento me dijo anda a aceptarle a Dios. No. Porque él me dijo, ¿qué tanto miedo le tenía a los creyentes? Yo le dije, yo no tengo miedo a ninguno de ellos. A ninguno de ellos le tengo miedo. Y bueno, vamos y probame si vos no le tenés miedo a los creyentes. Vamos, le digo, yo te voy a mostrar que yo no tengo miedo a ninguno de los que están ahí. Y yo me fui con arma a la iglesia. Entró armado a la iglesia. Sí, porque me siento en el último banco ante las banquetas de madera y tenían respaldo y puse mi pie. Ahí puso los pies. Para que alguien venga y me diga algo y ahí se iba a armar. Buscando el motivo para que le diga. Claro. Oh my goodness. Y hasta ellos, Dios tan misericordioso que no miró siquiera mi bajeza. Nadie le dijeron nada. Nadie me dijo nada. ¿Y sabe qué pasó? Una ancianita que vino acá a Villa Mirete, mi mamá espiritual, que ya partió con el Señor. Okay. Y en ese entonces le da al pastor una participación en la congregación y ella subió como para agradecer a Dios y todo eso. Y cuando sube, algo sucedió, pastor. Oh my God. Algo que solo Dios lo sabe hacer. No sé cómo explicarlo en palabras porque solamente el Eterno lo sabe. Es que es inexplicable cuando él empieza a actuar. Es inexplicable. Y el rostro de esa mujer cambió y dijo que había un muchacho y parece que abrió un libro de toda mi vida, desde que yo tengo memoria, en 4 años, 3 años y medio, que nadie sabía, pastor, nadie sabía. Lo más profundo de mi ser, los sentimientos más escondidos en mi corazón. Dijo, está así, 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 y así, y así. Le relató toda su vida desde su niñez. Es como quien relata partimos de boca y río. Se sabían todo. ¿Qué sintió usted al escuchar a esta mujer allá, usted armado, esperando poder matar a alguno? Porque usted iba con la intención de asesinar a algún cristiano para demostrarle a su amigo que no le tenía miedo a los cristianos. Y ese hombre, o ese muchacho orgulloso, que hacía tiempo no lloraba, bajé un pie. Bajé el otro y mi cabeza entre medio de mis piernas. Después de muchos años, pastor, empecé a llorar. Y yo le dije, Señor, si verdaderamente existí, yo quiero una oportunidad. Oh my God. Yo quiero una oportunidad. Yo no quiero morir, quiero vivir. Si existí, dame esa oportunidad. Y cuando esa mujer termina de hablar, yo me pongo de pie y voy para adelante. ¿Sí? Más o menos hasta ahí le digo, disculpe señor, que ni sabía si había que decirle pastor o qué. Le digo yo,
Yo quiero vivir. Si Dios existe, yo quiero una oportunidad, yo quiero un cambio en mi vida. Tremendo esto. Y ahí el pastor, muy inteligente, mandó a poner de pie a toda la congregación, abrazaron. Y por eso cuando usted habla de abrazo, el abrazo sana, pastor. Vaya que sí sana. Sí, que fue lo que hablamos anoche allá en la barriada. Fue importante, el abrazo sana. Un solo abrazo puede cambiar la diferencia. O sea, en un segundo, mire, un segundo, el Señor lo retó. Y en ese momento que me dijo, Cristo puede cambiar tu vida. Yo, si Él va a cambiar mi vida, yo quiero. Y acepté a Cristo, oraron por mí. No solo en ese momento ahí, pastor, que yo recibí perdón y que entró el Espíritu de Dios y sentí una paz que jamás en mi vida lo sentí. Escuche, En la iglesia recibió lo que tanto añoraba y soñaba. Y era un abrazo. Escuche, sí, un simple abrazo. Un simple abrazo. ¿Cómo le cambia la vida Me a una sentí persona? importante por ese segundo. Que tenía amado, que tenía valor. Y yo decía que yo ya no valía más nada. Con ese abrazo me dijeron un montón de cosas de que yo valía, que era importante, que era honorable, que mi vida tenía sentido. Anoche en la predicación salieron unas palabras también muy similares de mí, donde les decía, y al equipo ministerial que me acompaña desde los Estados Unidos y de Colombia, algunos no saben que el equipo ministerial se unió, Colombia y Estados Unidos, para venir acá. Yo les pedía, ven, Olguita, Nana, mi suegra, Nana, ven, ella necesita un abrazo, a mi esposa, ella necesita un abrazo, porque los que estamos al frente nos damos cuenta de lo que sucede en las campañas. Y no se necesitan palabras. Hay gente que necesita un abrazo. Hay gente que se necesita ser respetada porque son abusados, maltratados en sus casas. Si no son por sus padres, por sus esposos. Y hay hombres también que son abusados y maltratados por sus mujeres. Necesitamos cambiar. Y el único cambio que puede haber es que la palabra de Dios entre en nuestro corazón y nos enseñe a amar porque Dios es amor. Tal cual, pastor. Y hay algo muy importante que Jesucristo a nosotros, pastores, no nos dijo que vayamos y hagamos grandes milagros, que hablemos lindo, bonito, con elocuencia. Dijo un mandamiento nuevo. Exacto. Que os améis los améis unos a otros como yo os he amado. Mire, algo que yo lo decía aquel día en la campaña, está en San Juan capítulo 14 verso 15. Casi el 15 dice muy claro, dice, si me amáis, ¿sí que tiene que ver con el amor? Guardad mis mandamientos. ¿Y qué tan difícil es amar? Pero como venimos con un pasado duro, fuerte de nuestros antepasados, tenemos que cortar con eso. Una cultura de maldición. Escúcheme esto, mi amado hermano. Es que a veces la gente o ha sido enseñada que cortar con la maldición es que venga un hombre de Dios de altar y le ponga la mano y le reprenda a demonios. No. ¿Sabe cómo se corta la maldición? Cambiando yo. Sí. Decidiendo que el dolor que hay en mí no lo voy a transmitir. Decidiendo que el rencor que hay en mí no lo voy a transmitir. Decidiendo que si yo nunca fui abrazado, tengo que empezar a abrazar. Si a mí no me dijeron palabras hermosas, yo tengo que expresarlas. Cuando yo las expreso, dice la Escritura que comienza el cambio, y el cambio comienza en mí primero, antes de querer que el otro cambie. Porque hay personas que me dicen a mí, por ejemplo, pastor, quiero que ore por mi esposo mi esposo es así. Y a veces les digo, ¿y tú qué estás haciendo? Esperando que venga Dios y le cambie y le rebobine el chip. No, tienes que cambiar tú primero. Anoche lo decíamos, comencemos a sembrar semillas de amor y vamos a recibir amor. No se puede sembrar sandía y querer comer yuca. Exacto, entonces, si yo vengo con un pasado fuerte, violento, porque el mío no fue tan, o sea, yo no llegué a tan bajo como él, pero a mí también mi mamá me rompía las piernas con manguera y con los cables de la plancha y no descansaba hasta ¿Le puedo hacer un cuento? Sí, un cuento dale. Que va a avalar mucho de lo que estamos conversando. Dale, una mujer viene a la iglesia, una hermana me dice, pastor, yo pido oración por mi esposo no quiere cambiar, ya no sé más qué hacer con él, no quiere cambiar, no quiere venir a la iglesia, no quiere venir a hacer nada. Y el pastor, en su inocencia, sin saber lo que pasaba en la casa por ahí, dijo, bueno, vamos a orar para que el Espíritu Santo queme con fuego eso. Sí, pastor, únicamente con fuego, porque hasta olvida ya le tiene y no cambia. Me he visto unos TikTok que
Son bromas, Sí. ¿no? Estamos Pero bromeando. ayuda, pero ayuda. Sí, estamos bromeando en este momento. No, aquí ya saben que eso hacemos de todo. Me había unos TikTok donde cristianos, donde la mujer se arrodilla frente a su cama y le dice: Señor, por favor, quítale el estrés a mi esposo para que cuando llegue a casa, por favor, esté tranquilo. Y ¡prr! Se paraliza muy. El estrés. Entonces, amigos, mire, es increíble. Déjeme devolverme un poquito, por favor, que me pareció increíble que cuando perdió las fuerzas, ya no pudo robar. Perdí amigos. Cuando perdió la salud, ya no pudo ni moverse casi. Y cuando ya no pudo más, cuando se acaban las fuerzas, es cuando aparece el Señor. Pues está maravilloso. Y Él aparece, mire, ¿por qué no aparece antes? Porque el orgullo y la altivez, porque algunos me dicen, pero ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que rompas con el orgullo, la altivez, la vanagloria de decir que tú eres todo. Mire, es tremendo. Llega este hombre y no tiene ya alientos. Y un amigo de la infancia, el Señor ya lo había procesado. Y tal vez el proceso de su amigo no fue igual a él, pero lo llenó de tanto amor. Y por eso es que cuando Dios actúa, alguien se acuerda de uno. Alguien ora por uno. Alguien intercede por uno. Y también las lágrimas de su madre tuvieron que ver mucho, porque las lágrimas de un padre y una madre, cuando besan a sus hijos así, son fundamentales. Yo le digo, padre, no deseche a sus hijos cuando estén entrando en las drogas, ni cuando estén en alcoholismo. El mejor tratamiento que hay para la rehabilitación es el amor. Cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, no di ni una hora, hermano, cuando me pidieron que fuera un lugar de rehabilitación. Y habían chicos drogados, hermano, ahí, con sus ojos rojos y en el viaje. Y se sentaron ahí. Fue tan bonita lo que pasamos, cantábamos, hermano Diego, estaba el hermano José, el gordito. Él oró espectacular. Y luego me pasaron a mí. Yo pensé que yo iba a ir invitado para observar. Yo pensé que yo iba a ir a observar. Y mentiras. Me pusieron a darle la palabra a él y me acordé de mi pasado. Me acordé de los chicos que yo veía en las calles. Me acordé que con Colombia a veces yo me sentaba en los andenes, las banquetas, no sé cómo le dicen ahí, acá, y me comía pollitos con ellos y les hablaba de Cristo. Pero antes de hablar de Cristo me los ganaba como amigos. Y les pude hablar y darle una palabra de esperanza, donde volví y utilicé esto que el Señor me puso. A cada pastor lo pone a predicar de manera distinta, pero es el mismo mensaje. Yo les decía, miren chicos, digan conmigo, yo puedo. Y los chicos se levantaron de su silla, todos, había como unos 20, y hasta los que estaban drogados, y se les pasó el efecto, hermano. Cuando está la palabra de Dios, corta, porque lo que corta es la palabra de Dios, no la palabra de nosotros. Por eso es necesaria la intervención de la palabra de Dios, no la de nosotros. Les decía, yo puedo cambiar. Y yo les decía, cambia tu sistema de pensamiento, yo puedo. Porque algunos me decían, pastor, es que he recaído y no puedo. Entonces, cuando uno los guía o los reta, el reto provoca que ellos hagan no lo contrario de lo que están haciendo, sino lo mismo que están haciendo, pero sanamente. Si yo los reto a uno que me demuestre que puede, lo van a hacer. Terminamos en sí. Yo les dije, yo lo puedo, yo lo voy a hacer, yo siento, ya no soy un drogadicto, ya no voy a consumir y voy a actuar. Y fue espectacular porque se levantaron. Terminamos, para no extender esto porque el testimonio es no mío, terminamos abrazando a estos muchachos y diciéndoles, tú puedes. ¿Sabe qué me dijeron los muchachos? Todos, había un hombre ya mayor de edad con alcoholismo que recaía. Y todos me dijeron, pastor, cuando volvás, nos vamos a sentar a la mesa a comer pollo, como ellos hablan, pollo, y vamos a estar bien. Nos retas y lo vamos a hacer, pero les metí a Cristo y les metí su palabra. Entonces, algo muy importante, que dejen de pitar, algo muy importante es lo siguiente, hermano. Déjese llamar por Cristo. Cambia la semilla. Hoy tenemos a un hombre que llegó a una iglesia retado, puso los pies encima de las bancas, con un arma dispuesto a matar al primero que le dijera baje los pies. Pero Dios usó, miren, ni siquiera el pastor. Por eso es que yo siempre digo, Dios nos puede usar a todos. El ministerio no es de los títulos, sino de aquel que se deja usar por él. Y todo aquel que entra en la palabra de Dios va a ser usado en cualquier ministerio. Sube una anciana que la llevan a orar. Y la anciana lo que es, se deja usar. Y vino, ahí sí lo que yo creo, el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de verdad, no el famoso Espíritu Santo que me dijo, no me dijo, no.
Y Dios la usa, podemos decir como la profeta, la anciana Ana, sí, que profetizó sobre la vida del Mesías, ¿cierto? Sí. Antes de que él viniera. Y le contó toda su historia y todo lo que sabía, sin saber que él era él. Empezó a contar sin conocerlo, tal vez sin saber que él estaba allá atrás. Baja una pierna, baja al otro, y lo quebrantó la palabra de Dios. No fue el pastor, no fue una mujer de liderazgo, ni siquiera su amigo, fue la palabra de Dios después del reto. Soy muy valiente, soy muy agresivo, pues a ver, si eres más valiente, ven a mí. Se compunge de corazón, entra la palabra, y un hombre altivo, aguerrido, que mataba, comía del muerto, baja su rostro ya, eso indica rendición, y sus lágrimas brotan de su corazón. Hacen un llamado al frente y él sale corriendo y se tira allá. Le pide permiso al pastor y Señor, se tiró allá, tal vez de rodillas, desesperado. Esa era su última oportunidad, porque hay personas que tienen una única y última oportunidad. ¿Qué hizo la iglesia? ¿Qué hizo esta anciana? Miren, lo abrazaron y le demostraron que el amor existe y el amor es real. Ni su padre lo abrazaba, y extraños lo abrazaron y le mostraron el amor de Cristo. Y viene el otro reto que le metieron, y es que Cristo lo puede cambiar. Lo retaron, déjese cambiar por Cristo. Y para no extender más el testimonio, porque ya nos vienen a buscar porque vamos a otra cosa, otro evento, hoy tengo al frente mío, estoy en una iglesia modesta, hermosísima, que es bella. Estoy en Villa Minetti, provincia de Santa Fe, en Argentina, frente a un hombre que hoy no solamente predica la palabra de Dios, sino que hoy tiene comedor de comida para los niños pobres. Y él no es rico, él no es un hombre multimillonario, como piensan que son todos los pastores. No, es un hombre de respeto, un hombre de honra, que conoció a su familia, a sus hijos, y hoy me honraron a mí, a mi familia, al equipo ministerial que vino conmigo a los Estados Unidos y Colombia para estar en su iglesia. Anoche nos dimos un abrazo delante de todo el mundo, y todo el mundo quedó impactado y quedó sorprendido. ¿Qué bastó? Un simple abrazo. ¿Qué necesitas? Un simple abrazo. La iglesia tiene que dejar de impedir que el pueblo llegue a Cristo con sus normas y sus cosas. En el libro de San Marcos, capítulo 11, habla del ciego Bartimeo. Y dice que el ciego Bartimeo gritaba. Dice, está escrito, no, Jesús, hijo de David, ten misericordia a mí. En hebreo es Rahem. Grábese esta palabra, Rahem es misericordia, lo que él gritaba. Rahem, Rahem. Sí, es fácil decirlo en español, pero pronúncialo, Rahem, Rahem, misericordia, porque ya estaba hundido como limosnero en la más bajo. Y los discípulos le impedían llegar a la presencia del Señor. Cállese, le decían, usted no pertenece aquí, salga de aquí, ¿quién es usted? La gente quiere acercarse a Cristo. ¿Qué título tenés? La gente quiere acercarse a Cristo y nosotros los de altar se lo estamos impidiendo con nuestras normas, con nuestras propias leyes por encima de la palabra de Dios. Costumbres. Por las costumbres de los hombres, por las teologías humanas. Hay que permitir que la gente llegue a las iglesias y no agarrarlos a convertirlos de una vez al cristianismo, no agarrarlos a que tienen que cambiarse. La iglesia tiene que dejar de cambiar estas palabras de hijo del diablo, hijo de Satanás. No, fuimos llamados a sembrar semillas de amor por donde quiera que vayamos. Pastor, yo lo entendí muy claro en este servicio, que vengo de años, ya hace 33 años sirviendo al Señor. Imagínense, ya recuperado 33 años para y he aprendido estas cosas sencillas que me ha dado grandes satisfacciones. Dios a mí no me llamó para juzgar, el que juzga a Él. Dios a mí no me llamó a convencer, el que convence es el Espíritu Santo. Dios a mí no me llamó para salvar, el que salva es el Señor. Exacto. Jesús me llamó a mí para que ame. Miren, nosotros somos instrumento de Él, no somos Él. Sí. No somos Él. Y vuelvo y lo repito, así se molesten muchos pastores en el mundo y les pido disculpas por su teología. Una oración de fe nos salva.
Un discipulado no salva, porque son las normas de su congregación o su denominación. El bautismo no salva si primero no se restaura a la persona. Y lo único que puede restaurar a una persona es el cambio de hábitos metido con la palabra de Dios. Cambiar el nuevo alimento. Cuando el chip cambia de la información con que fue programado a la nueva información, eso es lo que Cristo le dijo a Nicodemo: tenés que nacer de nuevo. Pastor, es un honor estar en su iglesia, es un honor conocerlo y es un honor ser su amigo. He quedado impresionado, he quedado de verdad impactado y me voy orgulloso de Villaminetti. Hoy terminamos, mañana nos vamos temprano. Esto ha sido espectacular para mí. Me voy con una lección de vida tremenda. Sí, él lo acaba de decir. Cristo nos mandó a bendecir, no a maldecir. No le impidamos a nadie entrar al reino de los cielos, porque mire, este hombre que estaba perdido, hoy es de bendición para esta nación. Humilde, sencillo. Mire cómo estaba vestido. Y es un hombre que respetan aquí mucho. Ayuda a los pobres siendo pobre. Tengo chicos que viven de la droga, están viviendo en mi casa, en mi techo. Mire lo que está diciendo Jonathan, y me consta. Rehabilita a los jóvenes que están en las drogas para que no caigan en la violencia ni en la criminalidad. Le da de comer a los niños también. 60 niños. Ahí ve un comedor humilde, sencillo, pobre. Y Dios le provee para su familia, para él. Y no para enriquecerse ni volverse millonario a través de los diezmos y las ofrendas, sino él reinvierte mucho en la obra de Dios. Tengo mi trabajo. Yo soy remisero del seguro. ¿Qué es eso, hermano? Y cuando alguien se lastima, que trabaja en blanco en una empresa, el seguro le cubre. Sí. Entonces me contratan a mí para llevar y traerse las rehabilitaciones. Oh, vea, y se gana el pan de cada día con sus propias manos. Parte de ese dinero invierto en el comedor. Y sigue invirtiendo lo que nosotros enseñamos en el Ministerio Hawaii Templo Church de los Estados Unidos al mundo entero. Y no, papá no me deja faltar nada. Amén. Así está escrito, pastor. Muchas gracias. Déjame dar un abrazo. Gracias a usted, pastor, y para mí una honra tenerlo en mi casa. Y esta es su casa. Mi casa es su casa, mi billetera la suya, mi heladera la suya, mi cocina la suya. Lo amo, lo respeto y gracias por venir a compartir conmigo. Me siento honrado. No, la honra y el honor es para mí estar frente a un verdadero hombre de Dios. Voy a hacer algo que hacen aquí en Argentina. No lo van a tomar a mal, porque aquí se acostumbra el ósculo santo. Los hombres y las mujeres cuando se saludan acá, se dan el beso acá y se dan el beso acá. Usted bendiga algo. Ese es el ósculo santo. Así es en Argentina, con amor y respeto. Mis amados, Dios los bendiga. Hemos sido llamados a soltar cadenas, libertar al cautivo, sanar al enfermo. Y sanar al enfermo es permitirle sanar del corazón y no estarlo empujando a las iglesias ni que recibe ni que nada. La iglesia no salva a nadie, el que salva a Cristo. Exacto. Vale la pena servir a Cristo, al Cordero de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Me despido desde Villaminetti, Santa Fe, Argentina. Nos vemos pronto. Bendiciones.